Hoy vamos a ver esta subcompetencia de compromiso ético en la formación profesional, como parte de este ciclo de charlas que ya están en YouTube, las tres anteriores, y que bueno, ya esta quedará en su lugar en los próximos días, ¿no? Básicamente quiero antes de comenzar decirles que bueno, a todos quienes soliciten esta presentación a las organizadoras, se les envía por correo electrónico el archivo PDF, así que no se preocupen si consideran que les puede servir de algo estas notas, pues con mucho gusto se las compartimos, solo con la petición de no subirla como tal, como archivo a ningún lugar. Porque pues hay que cuidar mucho el asunto de que tiene información, tiene citas, tiene referencias, cuido en general los créditos, pero a veces pues uno nunca sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Y quiero además decirles que mi idea es reflexionar sobre esta competencia de compromiso ético frente al desafío de la sostenibilidad en la formación profesional. Es decir, es una cuestión muy específica. Para eso, primeramente, quiero plantear algunas ideas sobre ética y educación y después sobre ética y sustentabilidad y cómo estos dos grandes campos se reflejan en nuestro quehacer educativo y por lo tanto qué implicaciones pedagógicas tienen, es decir, cuáles son los desafíos del desarrollo de este compromiso ético en nuestra tarea educativa. Quiero antes de iniciar con la parte más sustantiva, más a fondo, de aclarar que esta presentación no es una, vamos, es un conjunto de notas que yo tomo normalmente para mi propio consumo, para mi propio trabajo. Son producto de mi experiencia como profesora, pero también de algunos trabajos de investigación que hice a lo largo del tiempo y también de cosas que he leído, cosas que he estudiado, pero de ninguna manera me considero experta, ni mucho menos una conferencista profesional, ni mucho menos. Yo la comparto con mucho gusto, con el ánimo de reflexionar junto con ustedes sobre algunas de estas ideas, de debatir incluso. Contiene información, contiene citas, contiene algunas de mis conclusiones. Me encantaría que en todo caso pues pudiéramos debatirlas y aprender juntos, ¿no? De ninguna manera considero que sean ideas acabadas, ni mucho menos ideas definitivas, ni mucho menos, ¿no? Entonces, como siempre, en estas cuatro charlas, quiero partir de una primera y muy básica introducción respecto a esta crisis de sustentabilidad por la que estamos atravesando, ¿no? Mientras algunos dicen que el mundo está mejor que nunca, pues muchos otros sostienen que estamos atravesando por una crisis de civilización. Tenemos datos de que muchos indicadores han mejorado a lo largo del último siglo, de los últimos 2 siglos, pero también de que estamos atravesando por una gran, tremenda aceleración en tendencias socioeconómicas y en tendencias en los indicadores de los sistemas terrestres que están poniendo en grave crisis a nuestro mundo. Crisis social, crisis económica, crisis política, y por eso hablamos de una multicrisis y, por supuesto, crisis en los sistemas vitales que sostienen nuestra especie y otras especies sobre la Tierra. Esto incluso la magnitud de los cambios que la especie humana ha generado, bueno, la especie humana y sus sociedades han generado sobre la Tierra, llevan a denominar a esta nueva era geológica como el antropoceno, ¿no? Estamos entonces en un contexto de cambio y crisis marcada por una tremenda globalización, por estas sociedades del conocimiento inequitativas, injustas, violentas, por tendencias que nos preocupan como esta industria 4.0, incluso algunos les llaman industria 5.0, que como bien dice uno de sus líderes, nunca ha habido un momento de mayor promesa o de mayor peligro. Eh, Al mismo tiempo vivimos una crisis climática a todas luces ya evidente.
y desafíos como los que nos marca la Agenda 2030, y como si todo esto fuera poco, pues atravesamos por una pandemia global que puso en jaque todas nuestras instituciones, nuestras formas de vida y por supuesto puso en evidencia aún más, con más crudeza, estas crisis de las que estoy hablando, ¿no? No voy a profundizar mucho en ello, solo quiero retomar aquí estas ideas de estos autores. Esta crisis nos lleva a que los problemas a los que se enfrentan nuestros egresados, los problemas de la sustentabilidad, los problemas que tienen que resolver en su entorno profesional, están marcados por 4 grandes características. Primero, que se enfrentan a hechos que son inciertos, hechos sobre los que hay mucha incertidumbre, donde hay lagunas de conocimiento, hay conocimiento, hay información, pero también hay lagunas. Se enfrentan además a problemas donde los valores están en disputa en una sociedad plural, en una sociedad marcada por muy distintas formas de pensar. Los valores están en debate, no hay muy pocos valores, digamos que socialmente compartidos o consensuados. Y además las apuestas son altas, es decir, las consecuencias de las decisiones que se toman suelen ser muy fuertes y finalmente donde las decisiones son urgentes. Frente a este tipo de problemas a los que nos enfrentamos en nuestras decisiones profesionales y también muchas veces, por supuesto, en nuestras decisiones ciudadanas e incluso nuestras decisiones personales, se insiste cada vez más en la importancia de desarrollar competencias para la sostenibilidad. Cuando hablamos de competencias no estamos hablando de la palabra competencia ligada a la palabra competir, sino a la palabra competer, que está perfectamente clara en el diccionario de la lengua española, que se refiere a lo que nos compete, a lo que es nuestra responsabilidad. Las competencias para la sostenibilidad son aquellas capacidades que nos permiten intervenir sobre la realidad social. En este caso, estamos hablando de la capacidad de pensar críticamente, de pensar la realidad de forma sistémica, es decir, el conjunto de interrelaciones que hay entre factores de muy distinta índole, desde factores físico-químicos hasta factores socioeconómicos, en la competencia prospectiva para ser capaces de imaginar un futuro de estas 3 cosas, de estas 3 competencias. Platicamos ya en las 3 charlas previas que están, como ya dije, en YouTube. Y por supuesto hablamos de una competencia estratégica que nos permita pensar en mecanismos de transición hacia esos futuros alternativos que nos podamos imaginar, y en la competencia de liderazgo para colaborar, para sumarnos al trabajo colectivo y poder llevar a cabo estas estrategias de transición. Por supuesto, todo esto tiene como base la competencia ética, que tiene que ver con nuestra capacidad de tomar decisiones con base en ciertos principios o en ciertos valores que guían nuestras acciones. Y de esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Esta idea de que para poder tomar decisiones en un contexto de crisis como el que vivimos, requerimos cada vez más tener este tipo de capacidades para pensar e intervenir sobre nuestra realidad. Entonces, antes de comenzar, de entrar de lleno al tema propiamente, la competencia ética frente a la sostenibilidad, voy a compartir algunas ideas sobre ética y educación. Comenzaré con esta genial idea de Quino, dejo que ustedes la lean. Esta caricatura, esta tremenda imagen, nos muestra este problema que Saul Ralston plantea en la introducción de su libro sobre el equilibrio, ¿no? Él dice, ninguna otra cualidad se reconoce unánimemente como de gran importancia y sin embargo se considera igualmente inaplicable en el mundo real. Este es el enigma de la ética. Es decir, todos la consideramos importante y al mismo tiempo muchos la consideramos inaplicable. Cuando planteamos en una situación dada, real, en una situación práctica, es que tenemos que pensar en las implicaciones éticas. Con mucha frecuencia alguien voltea y nos dice, eso es idealista, eso es irreal, eso es impráctico, ¿no?
Eso es inaplicable. Esto, dice Saúl Ralston, es una negación estructurada del papel central de la ética en nuestra realidad. Pero él dice bien, la ética no es romántica. Es quizás la menos romántica de todas las cualidades humanas. Tiene un borde acerado que hace que su naturaleza existencial sea imposible de ignorar. Es decir, podemos decir que la ética es inaplicable, pero es imposible que tomemos una decisión de cualquier tamaño, ya sea una decisión cotidiana o una decisión muy trascendente, que no esté impregnada por un conjunto de valores o de principios o de normas que de suyo tienen ya implicaciones éticas muy fuertes. Entonces, por eso dice este autor que ese filo de acero está ahí precisamente porque la ética es realista y práctica. Es una cuestión de hábito diario. Por supuesto que existe el tipo heroico, ¿no? La ética de la crisis. Ella y los grandes héroes que la producen existen como un recordatorio del costo final de la conciencia honesta. Pero la ética del ciudadano tiene que despertar cada mañana. Hay un elemento de monotonía en ello. Esto es algo que debe estar presente en todas partes en pequeños detalles. Hay una necesidad de esfuerzo constante, de evaluación constante. La ética es como un músculo que debe ejercitarse a diario para poder utilizarlo con normalidad. De esto se trata el desarrollo de la capacidad ética. ¿Cómo desarrollamos este músculo para evaluar nuestras decisiones, para evaluar nuestras intervenciones sociales, nuestras acciones y sus implicaciones, sus consecuencias y los principios que las guían, y etcétera, ¿no? De esto justamente vamos a platicar hoy. Bueno, pues resulta que este tema de la moral, la ética y los valores, pues es un tema que tiene ya eh, miles de años en el discurso educativo, en la preocupación sobre la educación y por supuesto en la filosofía, ¿no? No voy a abordar el campo filosófico porque por supuesto no soy experta en él, pero sí me parece que es importante distinguir algunos conceptos claros, ¿no? Y ¿qué son los valores? Los valores emanan del campo de la moral, es decir, de este conjunto de creencias que justifican nuestras acciones en un contexto específico, el conjunto de cosas que consideramos buenas y malas en un contexto histórico, en una sociedad específica, este campo que nos guía, que nos dice qué es lo que sí, qué es lo que no debemos hacer. También los valores emergen de la legalidad, es decir, de este conjunto de normas de aplicación coercitiva aprobadas en una sociedad. Coercitivas en el sentido de que al formar parte de la legalidad tienen todo un conjunto de sanciones en caso de que no se lleven a cabo, ¿no? Pero también los valores vienen de la ética entendida no como un código de conducta, ni como un conjunto de creencias de lo que está bien o lo que está mal, sino más bien como una reflexión racional acerca de la moral. Entonces, los valores son cualquier cosa, puede ser una cosa, un objeto, un comportamiento, un estado mental o un principio. Es decir, los valores son todo aquello a lo que le otorgamos un valor, todo aquello que motiva nuestra acción. Por eso, cuando en educación hablamos de formación de valores, sobre los valores o formación valoral, estamos hablando de un campo tan genérico, tan amplio, que requiere pues una cierta claridad para entenderlo, ¿no? En el campo de la educación, normalmente cuando hablamos de formación de valores, solemos usar tres términos. Digamos que el discurso tiene tres grandes conceptos para hablar sobre esto. Uno de ellos es el concepto de desarrollo moral. Se ha usado durante mucho tiempo cómo se desarrolla estas capacidades morales en las personas desde la primera infancia. Otro es en la formación de valores. ¿Cómo desarrollamos los valores que una sociedad quiere transmitir a todos sus miembros, ¿no? Y el tercero es el desarrollo de la capacidad ética. Normalmente en el campo de la educación encontramos, o al menos yo he encontrado estos tres grandes discursos. En los tres, desde estas tres grandes maneras, se suele expresar la preocupación en educación por esta idea de cómo los valores
o los principios guían nuestra actuación y cómo la educación puede intervenir para formar estas capacidades, ¿no? Y bueno, en el campo de la educación se discuten muchísimas cosas. Este es un campo muy grande. Por ejemplo, en los congresos de educación suele ser uno de los grandes temas que más ponencias abarca. Hay revistas especializadas solo en este tema, muchas revistas en el mundo. Hay libros y libros y libros sobre esto, mucha experiencia, mucha investigación que abarca muchísimos temas. Es muy difícil de tratar de hacer aquí un panorama y por supuesto que esa no es mi objetivo de aquí, ¿no? Por ejemplo, se discute cuál es el foco de esta intención educativa, ¿no? ¿Cuál es el foco de la formación valoral o de la formación ética y moral en educación? Si son las normas, si son las reglas, los principios, el desarrollo de las virtudes o el desarrollo del carácter. Se discute quién tiene el control de la formación valoral, si es el Estado el que define cuáles son los valores, si son las familias, si es la escuela, las religiones o las ideologías. En México, por ejemplo, este debate sobre a quién corresponde definir los valores tiene una larga historia y todo un campo de investigación sobre esta disputa sobre quiénes marcan los valores en la educación básica, por ejemplo, sobre el papel de la educación pública y la educación privada y cómo cada una de ellas tiene un cierto proyecto valoral y el papel de las familias o hasta dónde las familias permiten, quieren o solicitan que el Estado intervenga en la educación valoral, en fin, ¿no? Hay también una discusión muy grande sobre cuál es el propósito de la formación moral, si el carácter, la felicidad de las personas, el placer, la autonomía, la responsabilidad, la libertad, la justicia, los derechos humanos. Hay también tópicos muy importantes que se discuten, cuál es la motivación de la actuación moral, del discernimiento ético, qué es lo que motiva a una persona a guiarse por una reflexión de carácter ético, cómo se toman las decisiones y cómo intervienen ahí los componentes valorales, cómo se da el conflicto entre los distintos tipos, distintos referentes o las distintas opciones que se le presenta a una persona frente a una decisión, cuál es la relación entre los valores del individuo y de la comunidad, qué tan neutrales o qué tan beligerantes podemos ser en educación cuando estamos contribuyendo a desarrollar la formación valoral. Se discute, por ejemplo, también si en el currículum la formación valoral debe quedar como algo tácito, es decir, algo que pues ahí está y se desarrolla pues quién sabe cómo, es decir, de una forma oculta, de una forma no intencionada, digamos que espontánea, o si hay que hacer un esfuerzo de alinear ciertos objetivos de desarrollo ético o moral o valoral en el currículum, ya sea a través de una cierta alineación de los objetivos de aprendizaje o de ejercicios de transversalidad. Se discute si los métodos de enseñanza, aprendizaje, evaluación tienen que ser basados en experiencias, en casos, en enfoques de aprendizaje situado. Por supuesto que se habla ya en el campo de la ética aplicada, de la ética específica en campos profesionales como la medicina, la ingeniería, la contaduría, la abogacía y muchos otros campos. Estos son los 4 campos en los que yo más literatura veo con más frecuencia. O las perspectivas filosóficas desde las que se plantea la toma de decisiones desde una perspectiva ética, ¿no? El utilitarismo, consecuencialismo, es decir, si estamos pensando en las consecuencias de nuestras decisiones o si más bien estamos tomando decisiones en función de ciertos principios, que sería esta perspectiva deontológica, o si más bien estamos pensando en las virtudes que queremos cultivar en las personas y otras perspectivas, ¿no? Hay sobre esto también mucha literatura, un gran debate y por supuesto incluso quienes dicen que toda decisión ética toda decisión se tiene que ver a través de todos estos lentes de carácter ético, desde estas perspectivas filosóficas de carácter ético, para que seamos capaces de discernir cuál es la mejor decisión para la situación en la que nos encontremos, ¿no?
Y bueno, así, por ejemplo, hay mucho debate sobre qué tanto la formación valoral tiene como propósito el adoctrinamiento o simplemente la clarificación de valores, el discernimiento, cómo entran aquí las tradiciones, el progresismo, el liberalismo, el radicalismo, la universalidad y la pluralidad de nuestra sociedad y los derechos y la tolerancia, los valores universales o el relativismo moral, la diversidad y la desigualdad, ¿no? No vamos a ver todo esto, por supuesto, se abarcan temas muy amplios, se discute, por ejemplo, la cuestión valoral en género, en la ciudadanía, de hecho hay mucho trabajo sobre valores y ciudadanía o sobre capacidades éticas y ciudadanía, sobre bioética, sobre la ética en la era digital, la ética empresarial, la ética en el servicio público, la ética del cambio climático o ética y sostenibilidad en general, sobre la ética y los procesos de colonización, en fin. ¿No? Solo quiero mostrar aquí un panorama, este tremendo panorama de lo que implica hablar de formación ética, valores y moral en educación. Yo me quiero centrar hoy en una cuestión que me parece crucial, porque es la que yo veo en este momento en el campo de la educación ambiental y del desarrollo de competencias como un factor crucial, ¿no? Y tiene que ver con esto que Kohlberg, aquí falta una H, lo voy a corregir antes de mandárselo, arriba falta una H, abajo no, sobre las etapas del desarrollo, los niveles de desarrollo moral que planteó en etapas, ¿no? Kohlberg explica en su libro desde el principio que estas etapas se llevan a se suceden una a la otra, pero que no necesariamente se alcanzan hasta la última. Aunque aquí se plantea que la última se llega a alcanzar alrededor de los 13 años, dice si acaso. No siempre las personas llegan a un nivel de una nivel de desarrollo moral basado en principios morales autónomos. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice Kohlberg en esta teoría? ¿No? Primero, que la primera etapa de desarrollo moral, las etapas de moralidad preconvencional, las personas orientan sus decisiones por obediencia impulsada por premios y castigos, ¿no? En una segunda etapa es una orientación instrumental que tiene que ver también con el premio personal, pero también con una cierta conveniencia relativa a la situación específica de la persona, es decir, con lo que le conviene en un cierto contexto, ¿no? Luego, en una tercera etapa, hay una orientación ya más de carácter colectivo. Hay una etapa de concordancia interpersonal con ciertos roles, por ejemplo, de niño bueno, niña buena, o de roles en el entorno en el que se encuentra el sujeto, ¿no? Es decir, cierto tipo de conducta que corresponde a cierto rol. En una cuarta etapa hay una orientación hacia lo que disponen las normas. Si estas son las normas, pues eso es lo que está bien. En una quinta etapa, más que las reglas concretas de carácter conductual, más que las normas específicas que regulan los hechos, que regulan las posibilidades de la actuación, la conducta de las personas se orienta ya más bien por principios abstractos. Entonces aquí empieza primero en una quinta etapa una orientación donde las personas deciden en función de una cierta orientación legalística o de contrato social, es decir, ya no se ven solamente las normas o las leyes, sino que se piensa en los principios, digamos que en el espíritu que subyace a esas normas, esas leyes, en la manera como se originan, en los motivos que les dieron origen y en los propósitos que tuvieron, ¿no? Y finalmente, en esta sexta etapa es una orientación de principios éticos universales, es decir, las personas resuelven sus dilemas o toman sus decisiones en función de principios más abstractos de carácter más universal. Podríamos decir aquí, por ejemplo, en función de derechos humanos universales y en función de ellos toman decisiones sobre aspectos de carácter práctico. Estas etapas, como les dije, se suceden una a la otra, pero no siempre se alcanzan
todas. Alguien se puede quedar en la etapa 3 o en la etapa 4 o no llegar nunca a la etapa 6, ¿no? Lo interesante de esta escala, que bueno, ha sido muy discutida, ha sido muy debatida, por supuesto que hay muchas críticas en muchos sentidos, por ejemplo, el tema de las edades, decía, esta edad es justamente cuando llegan las personas, no se trata de si todas las personas a los 13 años llegan a la etapa 6, más bien lo que Colbert dice es que las personas a los 13 años ya tienen la capacidad de llegar a la etapa 6. Si desarrollan esa capacidad o no, pues depende del contexto sociocultural, del contexto educativo, de todas las estructuras sociales dentro de las cuales viven, y esto es lo que podría dar origen a ese nivel. Pero lo más interesante me parece de esta escala de Colbert es que plantea la posibilidad de ir más de entender la formación moral y el desarrollo, la formación y el desarrollo de valores más allá de ética y códigos de conducta. Y por eso, perdón, más allá de los códigos de conducta. Y por eso me gusta mucho esta introducción de la Enciclopedia de Ética y Filosofía Ambiental que cito aquí. En la introducción dicen los autores, los lectores se consulten un trabajo titulado Enciclopedia de Ética y Filosofía Ambiental, bien podrían esperar al menos en alguna parte un código de conducta ambiental que podría parecerse a esto, ¿no? 1, no arrojarás basura. 2, no contaminarás tu aire y tu agua. 3, no quemarás bombillas incandescentes o no usarás bombillas incandescentes. 4, no conducirás un Hummer. 5, no desperdiciarás recursos. 6, reciclarás. 7, comerás alimentos orgánicos. 8, reducirás tu consumo. 9, deberás minimizar el consumo de agua en tu jardín. Instalarás paneles solares de energía solar en tu techo. Sin embargo, dicen los autores, tal como se trata en la larga historia de la filosofía, que se remonta a más de 2500 años, la ética no se ha preocupado particularmente por formular códigos de conducta. Y esto a mí me parece que es un asunto crucial cuando hablamos de ética y sustentabilidad. ¿Mm? Esa es la tarea de los moralistas, dice esta introducción. O cuando se promulgan como leyes, pues de los legisladores. Más bien la ética se ha ocupado de otras tareas, de otras 3 tareas más generales y abstractas. ¿Cuáles son esas 3 tareas? Pues los invito a que lean la introducción de esta enciclopedia, que está por ahí en algún lado de la internet, en esos lugares que nadie debe recomendar para visitar, porque tienen muchos libros que en teoría, dicen algunos, no deberían de estar accesibles para la sociedad. Entonces, la cuestión es que la ética se encarga de otras cosas. Cuando hablamos del desarrollo de la capacidad ética, no estamos hablando de la inculcación de códigos de conducta. Eso a mí me parece que es importante, sobre todo a la luz de estos niveles de desarrollo moral. No estamos hablando de inculcar por obediencia o por castigo o por coerción o por manipulación un conjunto de reglas técnicas. Estamos hablando de desarrollar la capacidad de discernimiento de las personas respecto a los motivos de su propia actuación. Entonces, esto significa, dicen Rachel y Rachel, el desarrollo de un agente moral consciente. Entonces, la moralidad, dicen estos autores, es el esfuerzo por guiar la propia conducta por razones, es decir, por hacer aquello para lo que uno tiene las mejores razones, mientras da igual peso a los intereses de cada individuo afectado por esa conducta. Esto nos da una idea de lo que significa ser un agente moral consciente. El agente moral consciente es alguien imparcialmente preocupado por los intereses de todos los afectados por lo que hace. Alguien que escudriña los hechos y sus implicaciones. El que acepta los principios de conducta solo después de examinarlos para asegurarse de que están justificados. Alguien que esté dispuesto a escuchar razones, incluso cuando eso signifique revisar las propias convicciones previas. Alguien que en última instancia está dispuesto a actuar en función de los resultados de estas deliberaciones. Esta es una propuesta que hacen en este libro de los elementos de la filosofía moral, que hacen estos autores, en lo que le llaman es un concepto mínimo de moralidad. Claro, dicen, no todas las teorías
éticas aceptan este mínimo, está sujeto a debate también, pero la mayoría o muchos filósofos lo aceptan. Entonces, esta idea de desarrollar un agente moral consciente, un agente moral que entienda el porqué de sus propias decisiones, es la preocupación fundamental de la educación. Y eso nos lleva entonces a una preocupación central que a mí me parece crucial en educación, que es la que plantea Jaume Trilla en este excelente libro que se llama El profesor y los valores controvertidos, que yo leí pues desde muy joven en mi formación sobre educación. Cuando hablamos de formación valoral, de formación en el campo moral, de desarrollo de la capacidad ética, ¿de qué estamos hablando? Que cuando los educadores ambientales hablamos de ética para la sustentabilidad, ¿de qué estamos hablando? De que se adopten determinados valores o de un cierto relativismo moral, es decir, de que cualquier valor está bien, de que yo acepto cualquier valor, ok, tú tienes este punto de vista, yo tengo esto otro, se vale cualquier cosa. Estamos hablando de que queremos que se adopten ciertos valores, es decir, tenemos una posición beligerante, en el buen sentido. Jaume Trilla define beligerancia, intenta hacerlo desde una perspectiva eh, prudente, es decir, sin asignarle un sentido peyorativo, entiende beligerancia como una intención, es decir, como la intención educativa de algo, ¿no? Entonces dice, una posición beligerante respecto a los valores es la intención de que esos valores se den, se discutan, se analicen o se adopten. Una posición neutral es aquella que pretende que no tiene ninguna posición respecto a los valores. Es el profesor que dice, bueno, yo soy neutral, yo no opino nada, ustedes discutan, aquí todo se vale. Entonces dice, ¿cuáles son los fines de la educación? ¿Es que se adopten ciertos valores o es que se llegue a este relativismo valoral, ¿no? Eh, eh, por un lado, dice, la neutralidad en la educación es imposible. Primero, porque es imposible ser neutral, esta es la neutralidad lógica. Segundo, porque es imposible, hay una imposibilidad práctica, es decir, es imposible no demostrar nuestra ideología. Segundo, hay una imposibilidad sociológica, porque las estructuras en las que estamos inmersos tampoco son neutrales. Y tercero, hay una imposibilidad metodológica, porque los métodos también, los métodos pedagógicos que utilizamos, también son vehículo de ciertas ideologías, ¿no? Y por otro lado, hay distintos tipos de beligerancia. Hay desde la beligerancia, él llama la beligerancia negativa, la beligerancia propositiva, como aquellos conceptos que se proponen para la crítica, para ser criticados, hasta la propaganda, la inculcación, el adoctrinamiento y la manipulación. Entonces, no es lo mismo proponer un valor para discusión en el aula que a tratar de inculcarlo o incluso llegar a estrategias de adoctrinamiento o de manipulación. Entonces, lo que él señala en este texto es que tanto la neutralidad como la beligerancia no pueden tomarse como posturas incompatibles, no es que sean dos extremos, sino que es necesario demostrar que ambas son lógicas y prácticamente posibles y que ninguna de ellas es en principio genéricamente indeseable. En realidad de lo que se trata es de ver de qué valores estamos hablando. ¿Son valores socialmente compartidos o son valores controvertidos? Estamos hablando de una beligerancia crítica o una beligerancia orientada a la crítica o una beligerancia orientada a la manipulación. Estamos hablando de una neutralidad ficticia, estamos hablando de una neutralidad reconocida como imposible explícitamente, ¿no? Entonces, él finalmente señala una escuela pluralista en tanto que institución, y en lo que se refiere a ideología, religión, política, moral, etcétera, tiene como único ideario el que componen el conjunto de valores socialmente compartidos o consensuados. Dicho de otra manera, el sustrato ideológico del proyecto educativo de la escuela pluralista será siempre únicamente el que configuren esos valores, es decir, los valores inherentes a una sociedad democrática y pluralista. Esto nos lleva entonces a qué es lo que estamos buscando en educación. Cuando hablamos del desarrollo de la capacidad ética, ¿de qué estamos hablando? Ya dijimos que no estamos hablando de la inculcación de un conjunto, de un código de conducta. Eso es función
dice la enciclopedia de la que hablamos, de los moralistas. Aguas, porque luego los educadores ambientales, por ahí de repente nos vemos más bien como moralistas, ¿ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo de la capacidad ética? Pues estamos hablando de que las personas nos enfrentamos a hechos que requieren que tomemos decisiones, es decir, que hagamos elecciones y despleguemos cierto tipo de comportamientos. Eso es a lo que nos enfrentamos. Cuando esto ocurre en un cierto contexto histórico, por supuesto, social, económico y cultural, es imposible que estas elecciones que vamos a hacer no estén guiadas por ciertos referentes. En forma explícita o implícita, en nuestra actuación permean estos valores de los que ya hablamos. ¿A qué le damos valor? ¿Qué es lo que consideramos valioso? ¿El dinero? ¿El tiempo? ¿La vida? ¿A qué le damos valor? A ese tipo de valores van a guiar la decisión que nosotros tomemos respecto a estos hechos. Bueno, en ese punto es donde nos vamos a enfrentar a varias opciones. Cuando los hechos se nos presenten, vamos a tener la opción A, la opción B, la opción C. Cuando no hay opciones, entonces no hay problema ético, porque no hay libertad. Y este es un asunto muy discutido en el campo de la filosofía. Para que exista un problema ético, un asunto de discernimiento ético, tiene que haber libertad, tiene que haber opciones. Es en ese campo de las opciones en el que se mueve la ética. ¿Por qué? Porque es donde vamos a tener cierto margen de autonomía. Entonces, el propósito de la ética es el desarrollo de las capacidades éticas, es ampliar el margen de autonomía con el que los sujetos, con el que las personas analizamos nuestras opciones, las opciones que vemos y las opciones que podemos. Ese análisis de esas opciones se va a dar para producir un juicio de valor, es decir, a través del discernimiento, a través de la deliberación. Nosotros en nuestra mente vamos a discernir esas opciones, las vamos a pesar, las vamos a priorizar, o bien en colectivo, con otras personas, en el marco de nuestras instituciones, vamos a deliberar sobre esas opciones. Este ejercicio de discernimiento y deliberación se va a dar en función de todas estas fuentes de donde emanan esos valores que nos sirven como referentes. Es decir, de estas reglas y códigos, de estas creencias y dogmas, de las costumbres y los hábitos, de las leyes y las normas. Y en última instancia, de los fines, de los principios y de las virtudes, que nos van a servir como puntos de vista para pesar nuestras opciones y poder emitir un juicio de valor que guíe nuestra elección y nuestro comportamiento. Aquí es donde entra la cuestión ética. ¿Por qué? Porque estos referentes entran en conflicto entre sí. Es decir, tenemos opciones y esas opciones tienen distinto peso en función de distintos valores. Y los valores entran en conflicto con nosotros mismos, pero también en función de sus consecuencias, en función de los principios que queremos defender, en función de las virtudes que queremos cultivar, en fin, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho este ejercicio de discernimiento y de deliberación, es que las elecciones que hicimos tienen determinadas consecuencias que a su vez impactan los hechos sobre los que nosotros intervenimos, ¿no? Esto nos puede llevar incluso a la ampliación de las opciones. Y aquí también hay una responsabilidad de carácter ético. La manera como nuestra propia actuación permite que el margen de actuación se amplíe. Es decir, la manera como nosotros mismos con nuestro hacer vamos ampliando nuestro marco de posibilidades y con ello el marco en el que podemos ejercer una actuación de carácter ético cada vez mayor, ¿no? Bueno, hasta aquí es, digamos, lo que implica la cuestión ética en educación. ¿Qué tiene que ver esto con la sostenibilidad? Bueno, mucho, porque la crisis ambiental, dice el Manifiesto por la Vida, es una crisis de civilización, es una crisis social y fundamentalmente es una crisis moral.
Es decir, es una crisis de instituciones políticas, de aparatos jurídicos de dominación, de relaciones sociales injustas y de una racionalidad instrumental en conflicto con la trama de la vida. Entonces, el cambio en la manera como asumimos los valores, los referentes de esos valores, es crucial cuando estamos hablando de construir un mundo sustentable, ¿no? Dice el foro social temático, bueno, ustedes saben que en la última conferencia sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, en el 2012, en Río de Janeiro, se produjo un documento que se llama El futuro que queremos, que produjo la conferencia de ministros, es el documento oficial que tiene los principios para el desarrollo sostenible. Pero ese documento prácticamente no habla de ética, no se plantea el tema de los valores, es un documento más de carácter político, instrumental, ¿no? Pero paralelamente el Foro Social Temático produjo otro documento que se denomina Otro futuro es posible, y este documento empieza planteando el tema de la sostenibilidad como un problema ético. ¿Cómo abandonar valores, dice, y estilos de vida del tener más para dar lugar al ser más, más feliz, más consciente de las responsabilidades de generar la integridad de la base natural, compartiendo entre todos y con las generaciones futuras? Dicen, es imposible pensar la sustentabilidad sin el principio y el valor ético del cuidado, de la convivencia y del compartir. Y a partir de una crítica a los valores que subyacen a la sociedad actual, este documento plantea un conjunto de propuestas sobre otro futuro, un futuro alternativo, digamos, en el marco de la sostenibilidad, ¿no? Una nueva civilización, le denominan así, que podemos denominar biocivilización, que tiene que sustentarse de una manera complementaria sobre una ética de paz, de democracia y de diversidad cultural. Aquí podemos empezar a ver ya algunos principios de carácter abstracto, como vemos no son códigos de conducta, que empiezan a conformar una cierta ética, un conjunto de propuestas éticas para la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que cuestionan, digamos? ¿Cuáles son estos antivalores, vamos a llamarle así, que caracterizan esta crisis moral? Pues todos estos que están aquí, que todos conocemos, la injusticia, la pobreza, la inequidad, estos que caracterizan esta multicrisis de la que hablé al inicio de esta presentación, ¿no? Entonces, estas tres imágenes que mostraré de Quino, pues nos muestran claramente esta crisis, ¿no? Primero, a nivel planetario, pues irresponsables trabajando, ¿no? Segundo, pues menos mal que el mundo arde siempre por el otro lado, es decir, siempre vemos los problemas del otro lado. Nada más emblemático de esta situación que nuestra percepción del cambio climático. La investigación sobre percepciones y representaciones sociales de cambio climático nos muestra claramente esta problemática. Y bueno, este otro asunto, tenemos hombres de principios, lástima que nunca los dejen pasar el principio, ¿no? Es decir, en qué medida los principios guían nuestra actuación. Por eso la relación entre ética y sostenibilidad, digamos que básicamente tiene tres, o veo yo tres grandes elementos. Primero, cuando se habla de ética y sostenibilidad, se cuestionan las causas que han provocado la crisis actual, global, multidimensional, y en el fondo, los valores que subyacen a las decisiones humanas. Segundo, se plantean marcos de referencia y propuestas de principios y valores para orientar la toma de decisiones y las acciones humanas colectivas. Y tercero, se debate la practicidad política, humana, conductual de dichos marcos en el contexto actual. Si regresamos al esquema que planteé hace un momento, que trabajamos aquí, que trabajé yo con mis hermanos María Eugenia y Amado hace tiempo, podríamos decir entonces, cuando hablamos de ética y sustentabilidad, estamos hablando de que la sostenibilidad inspira un conjunto de fines, de principios, de virtudes y con ello de valores específicos que orientan nuestra actuación y que buscan con ello generar una lucha social que nos lleve al cambio social y con ello ampliar nuestras opciones, ampliar nuestra margen de autonomía, de libertad y nuestras capacidades de discernimiento y de liberación. Entonces, esto significa
que cuando hablamos de ética y sostenibilidad no estamos hablando solo de impulsar los valores que desde ciertos marcos éticos se plantean, sino de desarrollar las capacidades de intervención, de desarrollar las capacidades de deliberación, de discernimiento, las capacidades de actuación, de encontrar las opciones de actuación, de emancipación para alcanzar ese margen de libertad que nos permita actuar con autonomía en determinados contextos, con mayores márgenes de autonomía. De eso se trata la emancipación. Entonces, eso nos lleva a una dimensión política muy grande de la dimensión ética en la sostenibilidad. Hay pues marcos de valores y principios éticos para la sustentabilidad que es muy importante reconocer y marcar aquí. Aquí falta una S, cuando se los mando corregido. Primero, desde la ética ambiental. Bueno, la ética ambiental busca replantear esta relación con la tierra, los ecosistemas y todas las especies, convirtiéndolos en objetos de preocupación moral, asumiendo su valor intrínseco y no solo su valor instrumental, como muchos otros marcos de valores lo han hecho hasta ahora, ¿no? Por eso, la ética ambiental se alimenta de cuestionamientos muy serios desde la ecología profunda, la ecología política y social y el ecofeminismo. Y por supuesto, esto nos lleva a debates sobre el antropocentrismo versus el ecocentrismo y el biocentrismo, el holismo y el individualismo, o más recientemente sobre los distintos tipos de antropocentrismo, a esto que se ha dado en llamar antropocentrismo desviado y cínico, versus el antropocentrismo débil, amplio, ilustrado, prudencial. En fin, esta es toda una discusión que hay en el campo de la filosofía ambiental. Y claro, la relación entre pluralismo, relativismo y ética, ¿no? Hay muchos temas vigentes en el campo de la ética ambiental que ustedes conocen, que seguramente han visto. Me hubiera gustado mucho poder profundizar, por ejemplo, en el tema de la gestión de riesgos, del cambio climático, el principio precautorio. En cada uno de ellos hay implicaciones éticas específicas, es decir, son campos específicos de la ética aplicada de la sostenibilidad que vale la pena recuperar. Solo quiero retomar aquí otros tres referentes que me parecen fundamentales si queremos retomar principios éticos fuertes, digamos, reconocidos e incluso consensuados, a principios de carácter genérico que han sido aceptados y que tienen un alto nivel de consenso, por ejemplo, la Carta de la Tierra, que tiene 16 principios éticos que buscan impulsar un movimiento global, que se considera un marco ético incluyente e intercultural con alta legitimidad por la cantidad y diversidad de organizaciones que la han respaldado, y es un apoyo muy grande a la educación ambiental, ¿no? La Carta de la Tierra tiene estos 16 principios organizados en 4 grandes secciones. El primero es el del respeto y cuidado a la comunidad de la vida, el segundo la integridad ecológica, el tercero la justicia social y económica y el cuarto la democracia, no violencia y paz, ¿no? Y así incluye estos 16 grandes principios que son clave como marco ético para nuestra toma de decisiones, ¿no? Un segundo referente, bueno, un tercero, si incluimos la ética ambiental, es el Manifiesto por la Vida. Esta iniciativa surgió de los participantes en un simposio sobre ética y desarrollo sustentable que se hizo en 2012 en Bogotá. Tomó como punto de partida pues una crítica a la crisis ambiental, una crítica al concepto de desarrollo, por eso habla más bien de sostenibilidad como un concepto puente, como un concepto válido para pensar en futuros alternativos. La ética para la sustentabilidad, según el Manifiesto por la Vida, pues es una ética de la diversidad, ¿no? Donde se conjuga el ethos de diferentes culturas, ¿no? Esta ética para la sustentabilidad se inspira entonces en valores como la frugalidad, el pluralismo y la armonía en la diversidad, ¿no? Aquí ustedes pueden ver las ideas clave del Manifiesto por la Vida, son 8. La ética de una producción por la vida, la ética del conocimiento, del diálogo de saberes, la ética de la ciudadanía global, el espacio público, los movimientos sociales, la ética de la gobernabilidad global, la democracia, ética de los bienes comunes y del bien común, la diversidad cultural y la política de la diferencia, la ética del ser y el tiempo y la sustentabilidad, y la ética de la paz y el diálogo para la resolución de conflictos. Aquí también vemos
un conjunto de principios que nos pueden orientar en nuestras decisiones de frente a la sostenibilidad. Y finalmente tenemos otro referente que también considero importantísimo en el contexto actual, que es la encíclica, la segunda encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Es sobre el cuidado de la casa común, madre tierra, nuestra casa común, hermana. En el contexto de la encíclica, a nuestra casa común, la tierra, se le llama tanto madre como hermana, ¿no? Está inspirada en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís y plantea que el desafío urgente es proteger esta casa común en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Y bueno, esta cíclica empieza así, recordando este cántico a San Francisco de Asís. Y bueno, como ustedes saben, se inspira pues en toda la, es una carta basada en la religión católica cristiana. Esta tiene 6 capítulos. El primero es una especie de diagnóstico, lo que está pasando en nuestra casa. El segundo es la luz que ofrece el Evangelio frente a este problema. El tercero es una especie de explicación de cómo las decisiones humanas han afectado a esta situación. La cuarta ya tiene que ver con las propuestas, una ecología integral, una ecología ambiental, económica y social, cultural, de la vida cotidiana, explica el principio del bien común y de la justicia entre generaciones. Y plantea también algunas líneas de orientación y acción. Y en el capítulo sexto, el papel de la educación y de la espiritualidad ecológica, ¿no? En todo el documento también, como ustedes pueden ver, se plantean principios de carácter ético que nos pueden ayudar a inspirar nuestras decisiones. Entonces, ya entrando a la tercera parte, ¿qué implicaciones tiene esto? Es tanto la ética en la educación como la ética en la sostenibilidad en términos de la educación ambiental. Mm, pues yo sigo con Mafalda, ¿no? Aquí lo pueden ver ustedes. Yo creo que algo así le puede pasar a la educación, ¿no? O sea, ¿para qué sirve la educación? ¿Cuál es el papel de la educación frente a la formación de los valores y en particular frente a la capacidad ética para la construcción de la sostenibilidad? ¿Tenemos algo que ofrecer? ¿Vamos a servir para algo o no vamos a ofrecer nada original? Bueno, aquí es donde entra el desarrollo de la competencia ética, entendida como la capacidad de toma de decisiones responsables, de la construcción de mayores espacios de libertad, de la comprensión de los principios que orientan la sostenibilidad. ¿Para qué? Para que a través de la reflexión y del discernimiento, de la deliberación, seamos capaces de tomar decisiones reflexivas, ¿no? Bien, esta competencia de compromiso ético y social ya fue planteada por diversos autores. Vamos a retomar aquí otra vez, como lo hemos hecho en las pláticas anteriores, las propuestas de Ángeles Murga Menoyo. Ella plantea en su texto esta idea del compromiso ético y social y nos ofrece algunas ideas respecto cuáles pueden ser esta capacidad. Por ejemplo, aquí conocer los estilos de vida sostenibles, establecer relaciones humanas con criterios de equidad y justicia, comprender las consecuencias de los comportamientos individuales y colectivos sobre las condiciones biológicas necesarias para la vida, y en distintos niveles, un primer nivel, un segundo, un tercero, con diferentes grados de dificultad, cuáles podrían ser los aprendizajes que nuestros estudiantes podrían tener en esta capacidad, ¿no? Por ejemplo, si son capaces de identificar los valores que subyacen a los usos y costumbres sociales dominantes de la vida cotidiana. Este es un ejercicio que en materia de educación ambiental podemos hacer analizando simplemente nuestras prácticas diarias, ¿no? ¿Cuáles son los valores que subyacen a nuestras decisiones cotidianas? Ya no digamos a nuestras grandes decisiones trascendentes, sino como veíamos en una de las diapositivas anteriores, a las decisiones que tomamos todos los días, qué transporte usamos, qué ropa usamos, qué comemos. Todo ello está tiene impregnada de valores y por lo tanto tiene implicaciones éticas importantes. Entonces,
Somos capaces de identificar las relaciones causales entre los usos y costumbres sociales y la actual crisis socioambiental. Somos capaces de autoevaluar críticamente el propio estilo de vida e identificar los valores tácitos que priman en esos comportamientos propios. Dice Ángeles Murga, sería un primer nivel de este sentido de responsabilidad, ¿no? En un segundo nivel, sí seríamos capaces de explicar con argumentos eh, los usos dominantes sobre los usos sociales dominantes sobre las generaciones presentes y futuras, sus debilidades, fortalezas y consecuencias. Si podemos argumentar las implicaciones que esto tiene, anticipar los efectos y proponer comportamientos alternativos, ¿no? Y así, la maestra Ángeles va incrementando el grado de dificultad, y lo mismo pasa con esta competencia normativa que ya hemos visto en el texto de Dieck en charlas anteriores. Propone como parte de las competencias para la sustentabilidad. También propone, en este caso, si los estudiantes entienden los conceptos de justicia, de equidad e integridad socioecológica, cómo a partir de ellos ciertas prácticas pueden ser transformadas o descartadas, si pueden analizar y revisar ciertos clásicos como el informe Brundtland y otros documentos, y si a través de todo ello pueden utilizar ciertos métodos y metodologías para, por ejemplo, como evaluación multicriterio para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, incluso Dieck plantea en esta competencia para pensar los valores un conjunto de conocimientos. Dice, los egresados que son competentes en el pensamiento de valores pueden especificar, comparar, aplicar, conciliar y negociar valores, principios y objetivos de sostenibilidad informados por conceptos de justicia, equidad, responsabilidad, etcétera, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver aquí la propuesta que ellos hacen. Yo les muestro aquí también los niveles de aprendizaje de la competencia para pensar los valores que ellos proponen, desde comprender los conceptos hasta operacionalizar estos conceptos e incluso realizar ya funciones avanzadas de evaluación de la sostenibilidad relacionadas con problemas complejos. No lo voy a leer, solo pone un ejemplo de cómo en distintos niveles estas capacidades, estos aprendizajes se van incrementando su nivel de logro. Bueno, en función de todo lo que hemos visto hasta aquí, yo les quiero proponer 5 niveles 5 dominios de la competencia ética. Lo primero, creo yo, que tendremos que hacer es aprender, desarrollar a nuestros estudiantes o las personas con las que trabajamos la capacidad de analizar, de comparar, de deliberar sobre los hechos, es decir, cuáles son los hechos, los actores, los roles, los intereses de los actores, los conocimientos, las costumbres, las prácticas. Y aquí hay una profunda relación con el pensamiento crítico que ya vimos en una de las charlas anteriores. La segunda es la capacidad de discernir, la capacidad de pensar los referentes, es decir, los valores, los fines, los principios, las perspectivas filosóficas desde las que vamos a tomar decisiones de carácter ético, las distintas tradiciones, estándares, acciones o normas, es decir, cuáles, desde dónde, a qué es a lo que le damos un valor, y ser capaces de analizar estos valores y priorizar en un contexto dado, frente a un hecho dado, cuál es aquel valor que va a prevalecer en la decisión que nosotros queremos tomar, y por lo tanto que nos va a permitir analizar nuestras opciones, ¿no? Entonces, una tercera capacidad, un tercer dominio es la capacidad de identificar, de cuestionar, de deliberar sobre nuestras opciones. ¿Cuáles son las posibilidades que vemos? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos, que podemos ejecutar? ¿Y cuáles son las posibilidades que podríamos ampliar si en el ámbito de nuestra responsabilidad decidimos aprender más o intervenir en nuestra vida social de tal manera que estas posibilidades crezcan? ¿Qué consecuencias hay? ¿Qué conflictos podemos ver? ¿Qué tensiones? ¿Qué impactos en la vida de los demás? Etcétera, ¿no? Un cuarto dominio es sobre los juicios de valor. ¿Cómo elaboramos estos juicios de valor? ¿Desde qué posiciones los formulamos? ¿Con qué argumentos? ¿Cómo los defendemos? ¿Qué implicaciones les damos? Y por supuesto, con base en estas 4 cosas,
qué elecciones hacemos. Es decir, qué decisiones o qué puntos de vista, qué acciones o qué intervenciones hacemos, ¿no? Entonces yo creo que el desarrollo de la competencia ética para la sostenibilidad implica desarrollar las capacidades de los estudiantes en estas 5 cosas. No es solo inculcar códigos de conducta ambientalmente responsables. No estoy diciendo que eso esté mal, estoy diciendo que no es suficiente, sino sobre todo desarrollar la capacidad, esta capacidad compleja, digamos, de discernir en este marco sobre cuáles son nuestras decisiones eh, eh, éticamente responsables. Y esto nos lleva nuevamente a esta idea que ya les dije de que lo hemos visto ya varias veces, no lo voy a repetir, de que estos niveles de logro, estos dominios se alcanzan progresivamente, que primero hay que darle una primera vuelta en un primer nivel de logro, de nivel de carácter muy básico, y después ir subiendo en niveles de complejidad. No podemos pretender que de golpe y porrazo nuestros estudiantes o las personas con las que estamos trabajando desarrollen niveles muy complejos si no han pasado primero por niveles donde el conjunto de variables o el conjunto de opciones o el conjunto de principios que están analizando sean relativamente simples, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollar este compromiso ético? Ya con esto voy a cerrar, pues con pedagogías que permiten el desarrollo de la competencia valoral. Ya está muy desarrollado esto también en el campo de la pedagogía, se ha trabajado mucho. Juegos de roles, discusiones de casos, incluyendo casos de la vida cotidiana, no solamente casos emblemáticos de grandes decisiones heroicas, sino también, sobre todo, decisiones de la vida cotidiana, deliberación de posicionamientos públicos y marcos de referencia, por ejemplo, los que vimos hoy, seminarios con líderes con experiencia en toma de decisiones, acompañamiento sobre la práctica y en general estrategias pedagógicas que ponen en juego esta deliberación y sus opciones prácticas y posicionamientos en un ambiente de libertad, ¿no? Necesitamos entender que hay una interdependencia en el desarrollo de estas competencias, ¿no? No son independientes una de otra. Conforme se va desarrollando una, ayuda al desarrollo de la otra. Con esto voy a cerrar, sugiriéndoles algunos recursos educativos para el desarrollo de la competencia ética. Este sitio web me encantó porque habla de los distintos lentes desde los que se pueden analizar las decisiones éticas. Habla de la perspectiva utilitarista o consecuencialista, de la perspectiva deontológica, es decir, aquella que se basa en los principios. Habla de la perspectiva de las virtudes, pero incluye también otras perspectivas para analizar la toma de decisiones. Trae ejercicios, trae preguntas, guías, test, en fin. Está muy interesante el sitio, se lo recomiendo mucho. Está este otro, es un curso de integridad y ética del programa de las Naciones Unidas contra la Delincuencia y el Delito. Es un curso completito que se puede usar incluso para adaptarlo en la universidad. Está totalmente disponible en español. Tiene 14 módulos, trae toda una guía didáctica y cada módulo trae los resultados de aprendizaje, las cuestiones clave, algunos conceptos básicos, ejercicios, casos de estudio, lecturas e incluso trae lineamientos de cómo se pueden adaptar a clases de licenciatura o cómo se pueden convertir en cursos completos, en fin. Es un material muy, muy valioso que está ahí en el sitio web. O este otro que tiene varios temas, muchos temas, es del Centro Marcula de Ética Aplicada en la Universidad de Santa Clara. Todo, prácticamente todo está en inglés, pero tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, este pequeño curso, short course de ética ambiental, que trae pues también materiales muy interesantes, ¿no? Y como este trae, por ejemplo, el curso de la formación del carácter, que se basa en estos 8 enunciados, ¿no? Bueno, con esto cierro. Les invito, si quieren un día, a asomarse a los manuales de educación ambiental que están en Pinterest, que próximamente van a crecer, van a seguir creciendo, y a ver los videos que tenemos en la agenda ambiental de la universidad sobre pensamiento sistémico y pensamiento crítico, y con esto cierro.